Vámonos de lleno. La doctrina del Espíritu Santo ha venido avanzando. Ya hemos visto tema de la definición, la persona. Demostramos por las Escrituras que el Espíritu Santo es Dios. Algunos símbolos como el Espíritu Santo aparece en las Escrituras. Hablamos de la obra del Espíritu Santo, qué el Espíritu Santo hace, qué el Espíritu Santo no hace. Hablamos del bautismo del Espíritu. Hablamos de que el bautismo del Espíritu sucede justamente en el momento de la conversión. Según Juan capítulo 3 y Ezequiel capítulo 36, 24, 25, 26. Hablamos también de la llenura del Espíritu. Nos tomó más semanas de lo que pensábamos la llenura del Espíritu. Nos tomó 4 semanas aproximadamente, 5. Y qué bueno, porque nos ayudó a entender que la llenura del Espíritu es esa rendición absoluta al dominio y al gobierno del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestras vidas. Y iniciamos así como superficialmente el tema de los dones, pero creo que hoy damos un inicio formal a lo que tiene que ver el Espíritu Santo y sus dones. Ahora, ¿qué vamos a ver en las próximas semanas? Porque como yo les dije, yo sé que tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes, sobre todo que una gran parte de los miembros de First Serving fuimos indoctrinados de alguna manera, venimos de un contexto donde el Espíritu Santo se presentaba de una manera, muchas veces, triste decirlo, no bíblica. Donde nosotros poníamos las experiencias por encima de las verdades que gobiernan y deben de gobernar nuestras experiencias. Y como resultado, pues, nosotros le atribuíamos a la obra del Espíritu muchas cosas que el Espíritu Santo mismo nos reveló en su palabra, lo cual nos ponía en un terreno y nos pone a todo el que está ahí todavía en un terreno muy peligroso. Y cuando digo muy peligroso, lo digo con cierto respeto, pero también con cierto conocimiento, porque, como lo he dicho en muchas ocasiones, es de donde yo mismo estuve, en ese contexto donde las experiencias gobiernan todo lo que uno hace. Cuando uno viene a las Escrituras se da cuenta que el Espíritu Santo, quien inspira la Escritura, dejó muy claro todo lo que el Espíritu Santo vino a hacer. Y si usted quiere saber eso, pues lo remito al canal de YouTube y al video donde hablábamos de la obra del Espíritu Santo. Por lo cual no voy a tomar tiempo en eso. Ya agotamos ese tiempo. Sin embargo, uno de los temas que más controversia tenemos es el tema de los dones. ¿Y qué vamos a ver en este recorrido? Vamos a ver qué son los dones espirituales. Vamos a repasar otra vez los dones en el Antiguo Testamento. Vamos a ver los textos más comunes en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en estas clases quién los da, cuándo los da y a quién se los da. Vamos a ver el propósito de los dones y vamos a ver las diferentes posiciones con respecto a los dones y vamos a ver los dones de mayor controversia. ¿Ok? Como usted ve, la controversia la dejé para el final porque nos encanta la controversia. Así que espere pacientemente. No sé cuántas semanas nos tome, pero si usted lo que no quiere perderse una clase y quiere saber, pues no se pierda ninguna de las clases. Entonces, empecemos hablando de qué son los dones espirituales. Recuerde que el Espíritu Santo es una persona dentro de una persona de la misma esencia del Padre, de la misma esencia del Hijo. Sin embargo, es una persona distinta, es una persona separada y tiene funciones distintas desde el plan de salvación, aún en el plan de santificación y en todo el proceso de equipamiento de la iglesia. Ahora, cuando nosotros vemos los dones espirituales a la luz de las diferentes definiciones que encontramos en la iglesia, en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que son habilidades dadas a los creyentes individuales por el Espíritu Santo con el fin de equipar al pueblo de Dios para el ministerio, tanto para la edificación de la iglesia como para la misión de Dios de salvar a los pecadores en el mundo. Si usted toma esa definición, va a haber mucho aquí que nos va a ayudar y que vamos a ir aclarando en todo el recorrido de este tema. Todos los dones, todos nosotros tenemos dones individuales. Ahora, Penélope. Y tienen un fin, equipar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para el ministerio de la expansión de la iglesia. Tanto para edificar a la iglesia como salvar al perdido. Y cuando hablamos de salvar al perdido, es que sabemos que los dones mayormente están para la edificación de la iglesia. Esa edificación de la iglesia incluye también alcanzar al perdido. Penélope. Claro.
Sí. Ujú. La diferencia entre dones y habilidades, está preguntando. Sí, la verdad es que en ambas, en los dones y lo que llamamos talentos, por poner habilidades o talentos, ambas las da Dios. Ok, todos aquí tenemos dones y habilidades. O sea, todo el que está en Cristo, ahora que ha nacido de nuevo, no solamente tiene talentos y habilidades dados por Dios en la manera como Dios te creó, en la manera como Dios te, en inglés usamos la palabra wired, te cableó, pero te hizo, te diseñó. Y también una vez tú vienes a Cristo, ahora Dios también nos da dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. La gran diferencia es esta. Si tú no fueras cristiana, Dios te dio incluso para tu propio sostenimiento, desarrollo y crecimiento en tu vida, una serie de dones y habilidades que te iban a ayudar a ti a hacer lo que tú puedes hacer para la edificación y el fortalecimiento de tu matrimonio como familia, pero también para producir riquezas, dinero, para sostenerte, autosostenerte. Para el deportista, usted sabe, hay personas que son diseñados naturalmente, que cualquier deporte que tú le pongas delante lo va a hacer bien. Dios le dio a esa persona ciertas habilidades y todo lo demás que van a servir para esa persona crecer, expandirse en el ejercicio de esos dones y talentos, sostenerse o autosostenerse. Y que pueden servir incluso para el beneficio de otros de manera general. Hay gente, por ejemplo, que tiene una capacidad de comunicar, ¿verdad? Una habilidad particular de comunicar. Esa capacidad de comunicar lo usa y tú lo ves en los medios de comunicación, en oratorias. Ahora bien, cuando estamos en Cristo también ahora, los dones espirituales tienen un propósito diferente y es la edificación del cuerpo de Cristo principalmente. Y probablemente ese que tenía el don de comunicación, ahora Dios le puede dar el don de enseñanza. Sin embargo, no todo el que tiene el don de comunicación necesariamente tiene el don de enseñar. ¿De acuerdo? Entonces tú ves la diferencia. El propósito al final de ambas cosas, talento como dones, es el mismo, la gloria de Dios. El único problema es que el que no está en Cristo busca su propia gloria, usando todas esas habilidades, destrezas que Dios le dio. Y lo hace claramente con el mismo fin, el de sostenerse y todo lo demás, pero también para su gloria, construir su propio reino. Cuando estamos en Cristo, aquí nadie puede jactarse de los dones y atraer las luces para sí mismo. Lo hace para la edificación del cuerpo, hacerle un bien espiritual a alguien, y lo hace para la gloria del Señor. Entonces, una vez dicho eso, espero que... Sí, fue que salió. ¿Se apagó, tú dices? Ok. Entonces, es una diferencia. Y muy bueno que lo diga, aunque no lo tengo en el material, pero muy bueno que lo diga. Sin embargo, cuando estamos en Cristo, todo el que está en Cristo y nació de nuevo y fue bautizado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo continuamente, rendido, Dios le da dones para la edificación del cuerpo. Y la Biblia muestra en varios textos ciertas listas de esos dones. ¿Ok? Cuando nosotros miramos al Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que en el Antiguo Testamento Dios por su Espíritu intervenía para las dos cosas. Dios era capaz de darle una facultad espiritual para algo particular, o Dios podía intervenir y darle la capacidad de hacer algo también espiritual, una habilidad, una destreza particular para el propósito. Lo vemos en el ejemplo de Éxodo, que lo vimos la semana pasada, capítulo 35. Entonces Moisés dijo a los israelitas: miren al Señor, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en conocimiento y toda clase de arte. Aquí como que hay una mezcla de cosas, espirituales y habilidades, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras, para engaste, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar. Aquí hay un don ya espiritual, tanto a él como a Oholiab, hijo de
Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabadora. Entonces ves, ambas cosas vienen de Dios. Grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino. Y tejedor, capacitados para toda buena obra y creados de diseño. Entonces, cuando nosotros vemos, ambas cosas vienen de Dios y ambas cosas Dios la va a usar para su gloria. Mira un ejemplo muy práctico, haciendo la distinción. Todo el que está aquí, de alguna manera u otra, a través de la historia de su vida, se ha dado cuenta de que Dios le ha provisto. Voy a usar la provisión. Vamos a suponer que es una provisión material. Hay gente que Dios le da la habilidad de hacer negocios. Hay gente que Dios le da la habilidad de hacer cosas con las manos. Yo hablaba ayer con un hermano y le decía, hermano, Dios te ha dado a ti una capacidad de cualquier cosa tú hacerla. Eso viene de Dios. Usted que trabaja, usted que es bueno para la matemática, usted que es bueno para las ciencias, o que es bueno para la medicina, ¿usted cree que eso es suyo? No, eso Dios se lo dio, y Dios se lo dio, y es la manera incluso que Dios le ha dado para que usted pueda incluso autosostenerse. Hay gente que te va a hablar de cosas que tú dices, mira, por más que tú me lo expliques, no lo entiendo. Pero ellos lo ven con tanta claridad. Esa es la capacidad dada por Dios para hacer lo que hace. Hay gente que son artistas y se quedan contemplando, y pues contemplan y contemplan y contemplan. Hay otros que no, hay otros que son menos detallistas, otros que son más detallistas. Hermanos, y en ese diseño multidiverso que Dios ha dado, juntamente con esas habilidades nos ha dado la capacidad de que usemos esas habilidades incluso para nuestro propio sostenimiento, o para hacerle un bien común a alguien, o para ayudar a alguien, o para ayudar a la familia, o usar esa misma capacidad para la familia. Si nosotros vemos el diseño y vamos a lo básico, el diseño del hombre y la mujer, hermanos, usted me ha escuchado decirlo en muchas ocasiones, las mujeres tienen una capacidad que los hombres no tenemos. Las mujeres tienen una manera de glorificar a Dios que el hombre no tiene. Igualmente el hombre tiene una capacidad de glorificar a Dios por su diseño que la mujer no tiene. Pero cada vez que yo veo a mi esposa, con todas las cosas que hay, la dinámica y la intensidad de los días, y de los días y de las noches y de las noches y de los días, yo solamente tengo que glorificar a Dios por la capacidad que tiene la mujer. Yo no lo pudiera. Los que tienen niños chiquitos, que vengan al taller, que vamos a hablar de eso. Cuando hablo de niños pequeños, me hablo de recién nacidos o pequeños. Hermano, usted sabe que cuando su esposa le dice, agárrame el bebé, a los 30 minutos usted ya no puede más. Y dice, ven, toma tu hijo. ¿Cómo que mi hijo también es tuyo? Pero las madres pasan horas y 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 horas, y pareciera como que ellas están hechas de algo diferente. Eso no significa que no están cansadas, no significa que no están abrumadas, no significa que no están agobiadas, pero quiero que usted vea cómo en el plan soberano de Dios nos dio dones, talentos, habilidades y dones espirituales. Juan Carlos. Hermano, yo creo que en el mismo contexto de lo que estás explicando, para ayudar, por ejemplo, hay un don que es para dar. La cultura habla del don de dar. Hay personas que le gusta hacer obras filantrópicas, por ejemplo, pensemos en Bill Gates o alguien así, que da muchísimo dinero, pero lo hacen para ellos tener incentivos de impuestos y cosas como tal, son para ellos. Pero hay personas que Dios le da un don cuando vienen a Cristo, que aunque no tengan mucha plata, tienen ese don, esa carga de mitigar las necesidades de otras personas. Y tú lo ves que tan pronto escuchan que hay una necesidad, es que no se pueden. De alguna manera el dinero tiene que aparecer para ayudar a esa persona. Esa es una diferencia entre una habilidad. Y eso es cierto, muy buen punto. Es la hermana Blanca, Blanca de aquí. Es que hay dos hermanas blancas. Es que dice mi esposo que ese don que tenemos nosotras se lo quitaron a ellos, a ustedes, cuando nos quitaron la costilla. Óyeme, nunca había visto una explicación tan teológica de esa. Yo espero, Benito, que su comentario haya nacido de un corazón sincero y humilde, y no de también tratar de quitarse la gloria que tiene la mujer en su.
Mire, está bueno eso. No sé qué tan bíblico sea, pero está bueno. Ok, cuando nosotros vemos los textos más comunes en el Nuevo Testamento, ya vimos en el Antiguo Testamento, aparece en varias ocasiones como Dios venía y el Espíritu de Dios estaba sobre fulano, y el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón, y el Espíritu de Dios estaba sobre David, y el Espíritu de Dios, si usted lo ve, de una manera muy presente. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros vamos a ver textos y vamos a visitar cada uno de ellos hoy, creo que el tiempo nos da. Yo creo que pudiéramos agrupar estos 4 pasajes en el Nuevo Testamento como los de manera más explícita, donde se mencionan esos dones. Efesios capítulo 4, 11, Romanos 12, del 6 al 8, Primera de Corintios del 12 del 8 al 10, Primera de Pedro, capítulo 4, del 10 al 11. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir sobre cada uno de ellos, vamos a hacer algunas observaciones, no nos vamos a detener, porque vamos a tener tiempo más adelante de detenernos. Si no tenemos que detener, nos detenemos también, pero vamos a ir sobre cada uno de ellos. En el caso de Efesios, que creo que lo mencioné la semana pasada, Efesios 4:11 dice, y él, vamos a ver quién es él, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, hay unos dones que Dios da y es evidente que esos dones son para compartirlos, no son para uso personal necesariamente. Aclaraba la semana pasada y hago la aclaración también y la voy a hacer cuantas veces sea necesario, que el tema de este es uno de los versículos que se usa o se mal usa continuamente para decir que hoy hay profetas y apóstoles. Y es sencillamente una lectura, primero, incompleta, ¿ok?, de la carta, y segundo, es una lectura limitada, y voy a explicar ambas cosas. Cuando digo incompleta es porque cuando nosotros leemos Efesios, vamos a ver que en el capítulo 2, versículos 20, 21 y 22, Pablo dice que Dios, la iglesia está siendo edificada. Esa palabra es la misma que usa aquí en Efesios 4:11, por medio de los profetas y los apóstoles, donde Cristo es la piedra angular. Y todo edificio, dice Pablo en el capítulo 2, va levantándose. Nosotros creemos, y muchos obvian, que cuando Pablo está usando de manera combinada profetas y apóstoles, a la audiencia actual, no a la primaria que recibió la carta, se le olvida que cuando Pablo está mencionando apóstoles y profetas como el fundamento y Cristo la piedra angular, está hablando de estos que fueron y Dios lo usó en el Antiguo Testamento profeta, en el Nuevo Testamento apóstoles. Digo Antiguo y Nuevo Testamento porque es el lenguaje que nosotros usamos. No existía este lenguaje antiguo en el Nuevo Testamento. Ellos tenían la voz profética de los profetas y la colección de esta revelación de profetas, que era el medio que Jesús usó, Pablo usó, Pedro usó, mientras igualmente las palabras de Pablo, Pedro, Juan, Jesús se estaban siendo escritas como un ahora medio para edificar la iglesia por medio de la interpretación de Cristo por las Escrituras y la revelación del Padre por Cristo. Y ahora tenemos todo el consejo que escribieron los profetas y todo el consejo que nos dejaron los apóstoles. Por eso usted va a ver que Pedro afirma que las palabras de Pablo estaban siendo torcidas como el resto de las Escrituras. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. También usted va a ver que Pablo dice que esta iglesia recibió su palabra como la palabra del Señor. Entonces usted está viendo que cuando Pablo usa apóstoles y profetas, es como el fundamento se está refiriendo a estos que ya existieron. Y cuando llegamos al capítulo 4, entonces, digo que también muchas veces lo leemos de manera limitada, es porque creemos que Pablo está indicando aquí una vigencia de estos versus un inicio y una continuidad de las cosas. Algunos hizo apóstoles, tenemos sus cartas, a otros profetas, tenemos sus libros, a otros evangelistas que siguen evangelizando, porque este es el llamado de la gran comisión que va a seguir hasta que Cristo venga y que de hecho
Hoy vamos a ver la primer evangelista que sale a Samaria, que fue Felipe. A otros entonces pastores. ¿Qué vino después de ese evangelismo y la expansión de la iglesia? El establecimiento de pastores, que está acompañado también de maestros. ¿Ok? Con el fin de capacitar a los santos. Lo que los apóstoles dejaron nos se sigue capacitando. Lo que los profetas escribieron nos sigue capacitando. Lo que los evangelistas siguen haciendo sigue alcanzando el perdido. Todos ahora somos evangelistas. Algunos pastores y otros dentro del cuerpo maestro. Blanca y Dale. Antes de que se me arme el Royal Rumble. Entonces, si la continuidad al presente todavía siguen habiendo apóstoles, profetas y evangelistas y pastores, entonces, ¿dónde queda lo de los de profetas? ¿No hay actualmente en las iglesias un profeta? Porque yo ¿Usted escuchó que yo dije que la continuidad de apóstoles y profetas siguen? No, estoy preguntando. Ok. Sí, porque en la iglesia donde yo venía hay una profeta, supuestamente, hay una mujer profeta y que profetiza. Y entonces, ¿eso no es real, no existe, es mentira? Ok. ¿En la actualidad? Ok, muy buena pregunta. Yo sabía que esa pregunta venía. Edward, dale a Dale a ver si respondo las dos preguntas. No. Son separadas. Ok. Dale a Dale la pregunta, que quiero de todas formas escucharla. Ok, acabas de decir que todos somos evangelistas. Sí. Ok, Algunos tienen el don de evangelismo, pero todos estamos llamados a evangelizar. ok. ¿Cómo debemos entender ese pasaje? Yo veo que son como oficios o puestos en la iglesia. ¿No es así? No necesariamente es así. Porque mi pregunta, porque siempre lo he visto así, pensando, ok, sabemos quiénes son los pastores. Ahorita usted, tú y Julio, ok. Sabemos quiénes son los diferentes maestros, pero no tenemos ningún evangelista designado. Okay. Esto es lo que... nunca he estado en ninguna iglesia que estos son los pastores, estos son los maestros, y estos son los evangelistas. Sí. ¿Y por qué no? Sí, claro. Muy buena pregunta. Voy a ir primero con la de la hermana Blanca. Lo de la hermana Blanca, si la respondo ahora, dejo los dones de mayor controversia. Ese punto que tengo aquí como al final. Lo que sí te puedo decir es que tristemente hoy hay muchos que se llaman ser profetas. Y nosotros vemos la profecía de hoy presente como que me digan lo que yo necesito escuchar. Cuando usted ve el profeta del Antiguo Testamento, que era un oficio, tenía más que ver con dos cosas: la confrontación del pecado del pueblo y el juicio de Dios anunciado por los profetas al pueblo, con la esperanza de que Dios después del juicio lo iba a traer. Lo que nosotros vemos ahora es un abuso de ese título que se traduce en personas que funcionan como adivinos, como oráculos, y la gente en muchas de esas iglesias le da a esa persona una posición de mayor autoridad, incluso que sobre las escrituras. Entonces yo voy a abundar más de eso cuando toque el tema, porque en el libro de los Hechos incluso habla de unas mujeres que profetizaban. Y vamos a ver eso con detalle. Betsy. Bueno, como pensando que si el profeta en el Antiguo Testamento lo que hacía era que declaraba la palabra de Dios, o sea, era la boca de Dios. Entonces la predicación no tendría un rol profético en este tiempo. Sí, en un sentido muy, muy claro, sí. Y eso también vamos a hablar más adelante. Sí, habla lo que dice la palabra. Completamente, y eso lo vamos a aclarar también. Hermano Peter. No es que yo, por lo menos lo que yo pienso, es que para uno evangelizar no tiene que ser de un pastor que haya estudiado teología o alguien que sepa más de la Biblia que uno. Yo creo que evangelizar es muchas veces hablar de nuestra experiencia como cristianos, decirle de cómo pensamos en... No escucho. Tu segunda voz, tu voz de la conciencia, te está editando, ya te está editando. Sí. Ya, sí. Ese es el don de ella, sí. La edición.
So, yo creo que uno, por muy sencillo que le hable a alguien del Evangelio, uno está planteando ya la semilla. Completamente. En la persona, y hay que nada más orar que Dios Haga la obra. Muy bien. Ahora, déjeme aclarar algo. Vamos al contexto. Vamos a tratar de pensar como Pablo pensó. Del, es para ti la respuesta. La Biblia habla del evangelismo como un don. Y vamos a hablar de eso más adelante. La Biblia habla del evangelismo como un don. Sin embargo, la Biblia enseña contundentemente que el llamado de compartir el evangelio es de todos. Ahora, el que tiene el don del evangelismo va a tener un sentido de urgencia mayor, va a tener una capacidad de persuadir con el mensaje del evangelio mayor, que va impulsado por el don del evangelismo. Si no lo tenemos como un oficio, hay iglesias que lo tienen como un oficio y hay iglesias que no. Yo lo que creo es que dentro de nosotros hay personas que Dios le tiene ese sentido de urgencia. Y le puedo mencionar a la hermana Rosalba. La hermana Rosalba me escribe, hermano, que le van aquí. Le digo, hermana Rosalba, que hay un hermano, un homeless. Digo yo, agarre, empiece por usted, porque nosotros. Y ella tiene un sentido por el perdido. Entonces yo creo que todos tenemos ese llamado y a algunos Dios le ha dado el don. Hay hermanos que nosotros vemos en plataformas que probablemente son evangelistas. Y voy a poner el ejemplo de Paul Washer. Paul Washer no es pastor, no sé si ustedes lo saben. ¿Ok? Él es un predicador itinerante, si se puede decir. Y esa es la mayor descripción de un evangelista. Él anda predicando en lugares, pero él está en una iglesia local y él es más misionero, predicador que pastor. Él no es pastor, él no está pastoreando una iglesia, no está al frente de una iglesia. Y me enteré recientemente que incluso Steve Lawson no es pastor de la iglesia que está aquí en Dallas. ¿Y qué son? Probablemente son evangelistas o proclamadores del evangelio en diferentes settings. Yo creo que si nosotros también somos conscientes, hay personas que Dios le ha dado el sentido de urgencia para predicar, predique el evangelio. Usted no necesita que lo manden, ni necesita que lo ordenen. Déjelo salir en cualquier contexto. Yo en lo personal me considero evangelista. A mí me entra como una incomodidad cuando estoy uno a uno con un inconverso. Mi familia lo sabe, algunos de ustedes lo saben. Y yo no puedo. Yo no sé, no puedo. No me pregunten qué, pero yo no puedo. Y Bexy lo sabe, que en una ocasión estamos con unos hermanos en un mall en Santo Domingo, entramos en un ascensor, estamos este hermano, yo, y entran unas personas al ascensor. Yo le empecé a hablar a mi amigo y le empiezo a hablar, no, lo que pasa es que yo necesitaba a Cristo, yo estaba perdido. Y él hace, pero ven acá, ¿qué fue? ¿Te volviste loco? Pero él no sabía que yo lo que estaba tratando, como en el ascensor todo el mundo está callado, mirando hacia adelante, esperando que la puerta se abra. ¿Tengo cuánto? 30 segundos. Y en 30 segundos, el que está ahí escuchó, porque todo el que está en el ascensor está privando en que no está escuchando, pero está escuchando cualquier conversación de otra gente. Y no me pregunten, yo tengo una inclinación, si es un taxista de Uber. El jueves salgo con Betsy, le digo, vamos a tener un date, y vamos y tenemos un date. Y Betsy sabe, y la camarera viene y se parquea y se planta ahí a hablar. ¿Y qué usted cree que yo hice? Yo le voy a hablar. No. Betsy le dijo, mire, él es pastor. Desde que dijo, sí, ¿qué iglesia ustedes van? Sí, vamos a esta iglesia, iba, no servía. Y después volvió y dijo, ¿qué iglesia que ustedes van? Cuando se me paró ahí, desde la A a la Z le prediqué el evangelio. ¿Cómo es? Tú y yo hablamos un poquito. Pues te debo otro date para hablar tú y yo, donde no hayan camareros. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Creo que al punto de Peter, yo creo, si nosotros tenemos historias, Bexy y yo tenemos historias. Es que es una clase, tú no compartiendo el testimonio. No, lo que pasó fue que yo le concedí un deseo de su sueño una vez, y era subir en un globo de helio. Aerostático. No de helio. Y eso no es helio lo que tiene. Él le echaba calor y subía. Un globo aerostático. Ese era el sueño de Betsy, de siempre. Y estando en el seminario, la invito y ahí. Pero el piloto, Betsy y yo.
Y el globo se llamaba, ¿cómo se llamaba, Bexy, el globo? Bexy, ¿cómo se llama? The Spirit of the Lord, el Espíritu del Señor. Señores, díganme si eso no era una oportunidad para ir. Ministrarle el romance, tuvimos un romance, vimos el atardecer, partimos una botella, abrimos una botella, no la partimos. Bueno, pero Pedro, Peter, a tu punto, yo estoy de acuerdo con que todos tenemos el llamado del evangelismo. Y de hecho, le voy a decir algo, la iglesia va a seguir movilizándose. Nosotros éramos mucho más activos antes de COVID, íbamos puerta por puerta y los que estuvieron aquí en esa época saben que fuimos. COVID puso unas restricciones, ahora tenemos otros medios de evangelizar, Crisis Ministry, a través de los grupos de crecimiento. Pero le digo algo, yo tengo la convicción, yo prefiero que nosotros seamos misioneros todo el tiempo que hacer eventos de evangelismo solamente. ¿Por qué? Porque en el evento de evangelismo la gente solamente evangeliza cuando hay un evento. Pero si usted es un misionero tiempo completo, su compañero de trabajo, su familia, el de la calle, el vecino, el de Uber, el mesero, el camarero, usted va a estar completamente buscando oportunidades para evangelizar y no esperando el 30 de mayo salimos por el Día de las Madres, el 10 de mayo a salir a alcanzar a todas las madres. Sí puede ser un evento. Y yo soy pro evento y tengo ese ADN dentro de mis venas. Sin embargo, lo mejor es que usted se vaya preparando y sea un misionero, un evangelista, individualmente. Y que si usted tiene temor de compartir el evangelio, nosotros duramos como 16 semanas dando un taller, cómo vencer el temor para compartir el evangelio. Y si lo tenemos que repetir, lo repetimos. Pero creo que el evangelismo es un don, hay un don de evangelismo, pero es un llamado de todo el creyente en Mateo 28, 18 al 20. ¿Quién levantó la mano? Rodrigo. Los textos más comunes del Nuevo Testamento. Buenos días, pastor. Buenos días. ¿A qué se debe que muchos cristianos, no los de aquí, otros, tienen esa confusión? Esa está buenísima. Yo tengo esa un primo. confusión entre en lo cotidiano servir, digamos, a sus esposos, a sus esposas, viceversa, en lo cotidiano. Al grado de que no sirven, dicen, no, como que ese es un don tuyo que puedas servir, cuando en realidad es una actitud que todo cristiano debería tener, servir, Claro. como evangelizar. Claro. ¿Me entiendes? Entonces muchos, o muchas, quién sabe, confunden esa parte entre decir, no, yo no sirvo a mi esposo porque él tiene el don de servir y yo no. Sí. ¿Sí me explico? Eso no es una pregunta nada No digo marcado que a qué se dentro debe, de- digo que a qué se debe que un cristiano tenga esa información. Yo creo que es una desinformación. Yo creo que el modelo de cristiano que vemos en Cristo, valga la redundancia, es de un líder que sirve. Y es el modelo que todos debemos de imitar. Yo creo que hay personas que tienen el don de servicio. Ariel, por ejemplo. Ariel tiene un don de servir que lo anima, lo energiza, le llena de satisfacción. Y lo más bonito de su don es que él no anda buscando el aplauso, porque hay gente que sirve y está buscando el aplauso y el reconocimiento. A Ariel no le importa si lo reconocen o si no lo reconocen, si le dan el mérito o si no le dan el mérito. ¿Usted lo ha visto? Habemos otros quizás que queremos servir y queremos que nos reconozcan, que nos den el mérito, que me aplaudan. Y hey. Hay gente que tiene el don de servicio. Pero todo el cristiano está llamado a vivir una vida de servicio sacrificial en cualquier contexto que le toque. En el matrimonio, en la crianza, en el trabajo. Nosotros debemos de caracterizarnos. El servicio igualmente es un don. Igual que el evangelismo, igualmente es un don. Pero todos los cristianos están llamados a evangelizar y todos los cristianos están llamados a ser siervos. De hecho, Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y explica cómo. Y dar su vida en rescate de muchos. En el contexto de ese texto, más adelante, él dice, el que quiera ser el primero, que sea el último. Y el que quiera ser grande, que sea siervo. Para Jesús la grandeza no está en el aplauso, está en el servicio. ¿Entiende? Entonces yo creo que es básicamente un desconocimiento de lo que es la identidad del cristiano. Si hay algo que usted quiere, si pudiéramos aprender en el marco de estas preguntas, la identidad del cristiano se caracteriza por ser un servidor sacrificial que busca darle la gloria a Cristo siempre. Segundo, el cristiano, su identidad radica en ser un evangelista también. Ok, lo vamos a ver.
¿Quién fue Felipe? Lo vamos a ver en el sermón de hoy. A mí me encanta cómo Dios permite que este tema se conecte con el sermón. Felipe fue un diácono. Y Felipe pudo haber dicho, yo soy diácono, a mí nadie me manda a evangelizar. No, después que lo reconocen como diácono Felipe en el capítulo 6, luego viene ahora en el capítulo 8 y Felipe sale justamente en el lugar de mayor hostilidad, producido por vamos a hablar de eso hoy, por la persecución, pero Felipe empieza a predicar en Samaria. Y cuando llega a Samaria hay un encuadro un poco oscuro, y es que había un mago. Y dice que todo el pueblo de Samaria estaba asombrado con este mago, que hasta le llamaban que él era un hombre de Dios. Si Felipe no tiene que ver, predica el evangelio, se convierte la gente, no creo que se haya convertido Simón, lo vamos a ver hoy, pero le predicó el evangelio. Y luego viajaron los discípulos a confirmar que efectivamente hubo una obra de Dios, oran por el bautismo del Espíritu Santo, porque ellos eran la autoridad en ese momento, y más adelante nosotros vemos que efectivamente Felipe sigue entonces y le predica luego a un etíope. Y es el sermón de la semana que viene. ¿A dónde voy con todo esto? Así como el ADN del cristiano debe de ser el servicio, no esperando el reconocimiento, y hago la aclaración. ¿Por qué? Porque nosotros podemos servir y engañar nuestro corazón por motivaciones incorrectas. Yo sirvo para que me reconozcan. Yo lo hago y si no me reconocen, entonces, ¿para qué sirvo? Nadie se da cuenta. El pastor no me vio. Nadie me dijo nada. Hermano, con que Dios lo vea es suficiente. Aquí está la hermana Norma, que yo hice un ejemplo con ella el miércoles. No está aquí la hermana Norma, no voy a hacer el ejemplo entonces. Pero la hermana Norma ha estado sirviendo a personas de manera, hermano, y yo me entero por tercero. Gloria a Dios, porque Dios se enteró de primero. ¿Usted entiende? Y segundo, el cristiano tiene que ser un evangelista a tiempo completo. Es un mandato, nosotros somos esclavos. Como siervos del Señor, nosotros no decidimos cuándo vamos a obedecer, cómo voy a obedecer, si quiero o no quiero obedecer. Yo soy un siervo y obedezco. Juan Diego. O sea, me viene a la mente lo que dice la Biblia haciendo la comparación de que la iglesia es como un cuerpo. O sea, yo sé que hay gente que tiene ese don, pero hay otros que tienen otras cosas. O sea, no todos, como dice la Biblia, son ojos, no todos son manos, no todos son oídos. Puede ser que alguien esté orando para que ese sirva también. ¿Me entiendes? O sea, yo digo que donde Dios está sirviendo pone, en la oración. Donde Dios lo pone, ¿me entiendes? Y el talento, el don que Dios le ha dado, hacerlo lo mejor que pueda para el servicio de otros. Y al final saber que es para el cuerpo de Cristo y la gloria de Dios. ¿Entiendes? Porque como te di, como ponía Juan Carlos el ejemplo, hay gente que da para su propia gloria. ¿Entiendes? Hermana Andrea. Pastor, no sé bien si esto que voy a decir es correcto. Parto de una premisa para la pregunta. La premisa es, todos los que estén llenos del Espíritu Santo identifican que tienen esos dones. Y la pregunta sería, ¿por qué entonces hay teologías donde si uno no tiene el don, se dice que no está lleno del Espíritu Santo? Ok, la premisa la vamos a corregir, porque si la premisa no está correcta, entonces los planteamientos pueden estar incorrectos. Todo el que ha nacido de nuevo está lleno del Espíritu Santo, según la Escritura, Juan 3 y Ezequiel 36. ¿Ok? Con el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza, Dios te inserta en un cuerpo, la iglesia local. Y en esa insertarte, el cuerpo de Cristo universal, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, cristianos del pasado, presente y los que seguirán uniéndose en lo adelante. Dios entonces te está dando dones para el servicio. Cuando hablo de la premisa, ¿por qué sustituir el nuevo nacimiento con el término de llenura? Es porque la semana pasada aclaramos que la llenura es la rendición total del señorío de Dios y el Espíritu Santo en todas las áreas de tu vida, donde Él gobierna y tú no, donde no hay un pulso de voluntades. Versus el bautismo del Espíritu que trae consigo un nuevo nacimiento, o el nuevo nacimiento que trae consigo un bautismo. Cuando hablemos del orden de la salvación lo vamos a poner más claro. Yo creo que tu planteamiento de que si no está bautizado en el Espíritu no hay dones, o si no hay dones es porque no ha sido bautizado, se arrastra más del contexto de el entendimiento de los contextos pentecostales, donde ven el bautismo del Espíritu como una experiencia adicional.
al ver el bautismo como una experiencia adicional que se manifiesta únicamente por el hablar en lenguas, si tú eres completamente honesto y no hablas en lengua, entonces tú no estás en ese nivel. Por eso yo creo que esa es una de las razones por las que el bautismo del Espíritu Santo, aunque lo vemos en el Hechos, y lo vamos a ver hoy, que tiene un contexto particular donde los apóstoles fueron a Samaria y ellos tenían que validar que realmente estaba sucediendo una conversión. Y de hecho aparece un caso donde ellos se dan cuenta que hay un falso creyente y luego oran por los verdaderos creyentes para que el Espíritu Santo descienda. Toman ese libro histórico y hacen una doctrina de un libro histórico y hemos dicho que eso no es una práctica correcta. Entonces vemos como el bautismo del Espíritu Santo en el contexto pentecostal es asociado a una segunda experiencia que viene acompañada de dones de lenguas. Si no hablas lenguas, tú no has sido bautizado en el Espíritu. Y si no has bautizado en el Espíritu y no hablas lenguas, tú eres una categoría inferior. Y creo que es y aclaro, eso era lo que yo creía. ¿Ok? No estoy diciendo esto por decirlo. Yo crecí, crecí joven, adolescente, hasta los 30 años en ese contexto. ¿Ok? Y cuando vemos las escrituras pues demuestran que es otra cosa. Entonces, esa premisa está... esas conclusiones son basadas en incorrectas interpretaciones de cómo era el Espíritu Santo, sobre todo en el cuerpo de Cristo. Gracias por tu pregunta. El hermano Luis Fernando. Pastor, yo cuando iba a la iglesia pentecostal también, un día yo pasé al frente porque te invitan a pasar al frente, entonces vino una hermana, puso sus manos y de repente, como estaban hablando del Espíritu Santo, entonces empecé de veras que perdí el control de mi cuerpo, como a brincar y empecé a hablar como balbuceando y me dijeron que esas eran las nuevas lenguas, entonces pues yo pensaba que eso era la llenura del Espíritu Santo, pero también me viene a la mente un versículo de la Biblia cuando dice que nos comunicamos por medio de gemidos que no se pueden entender por medio del Espíritu. ¿Cómo es eso? O sea, es como, me siento un poco como confundida al respecto. No, yo voy a hablar de eso al detalle. Tengo una clase solamente para hablar de las lenguas. Por lo tanto, voy a hacer lo que he hecho con Luli, con la pregunta de los ángeles, que tengo a la pobre Luli esperando hasta cuando toque la doctrina de los ángeles. Te voy a poner en hold ahí. Lo que sí te puedo decir es que muchos de los que estamos aquí tuvimos experiencias similares a las tuyas. Pero si somos sinceros, sobre todo en esos contextos, tú ves que esa experiencia no trae consigo, en muchos casos, porque creo, y escúcheme bien, creo que hay mucha gente de Dios aún en círculos pentecostales, ¿ok? ¿Ok? Como hay mucha gente que no es de Dios en círculos de sana doctrina. ¿De acuerdo? Quiero que usted lo sepa, porque son los frutos los que hablan. Y usted va a encontrar gente que tiene toda la teología y toda la doctrina y son impíos en la práctica. Son gente rencorosas, son gente orgullosas, altivas, arrogantes, como si textos como que lo altivo el Señor no lo mira. Entonces, quiero para hacer una nota de balance. Sin embargo, en muchos de esos círculos, usted va a ver que esas experiencias no se traducen entonces en vidas de piedad, no se traducen en vidas de caminar necesariamente de la manera que Dios quiere que agrada. Entonces, ¿qué hace? Le acompañan una serie de acciones legalistas, de legalismo, de usar cierto tipo de ropas, de no usar cierto tipo de esto, y todo ahora se circunscribe a lo que yo siento. Por lo tanto, el día que yo no siento, mira dónde nosotros caímos, no estoy hablando por nadie más, cuando yo no sentía, yo decía, el servicio de hoy, vamos al término, el culto de hoy tuvo frío. Estaba muerto, no hubo unción. O él no tiene unción, esa hermana tiene unción, porque cuando esa hermana habla. Y empezamos entonces, escucha, a determinar, santo, tú sientes a Dios. Entonces empezamos a sentir y a poner como nota de juicio quien determina ahora lo bueno o lo malo es como la gente se sienta, lo cual es un caldo perfecto para la manipulación. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo la responsabilidad como ministro y ungido
de mover las emociones de la gente y que se manifieste de manera visual, lo cual es muy peligroso. Diga, hermana, usted viene de ahí, hable. Espérese. Déjame darle a Luis Fernando para no saltar el orden. Son dos preguntas en una. Ok. Es que tú dijiste ahorita que el evangelismo era es un don y un llamado de todos. Bueno, utilizaste otra palabra y hasta se me olvidó. Un mandato, dijiste. Sí, claro. Ok. Mi pregunta, estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Mi pregunta ¿es un mandato o es un don del Espíritu Santo que da a todos? Y los otros dones, como hablando del don del pastor, solamente se lo da a quien él quiere y a quien él quiere no se lo da. Muy bueno. Muy buena pregunta. Vamos a aclarar algo. Y aquí voy a moverme de don a oficios. En la Biblia nosotros encontramos dos oficios. Oficios. En el Nuevo Testamento sobre todo. En el Antiguo Testamento aparece el oficio de sacerdote. Nosotros ahora somos sacerdotes por Cristo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9. Ustedes son linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. En el Antiguo Testamento tú encuentras el oficio del profeta, que hablaba cada cierto tiempo. No todos los domingos hablaba, no todos los sábados hablaba, no en la sinagoga, no había sinagoga, no todos los tiempos en el templo. Cuando Dios iba a mandar juicio o quería confrontar un pecado. Cada 4 meses, cada 6 meses, el oficio del profeta. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que se establecen dos oficios, el de diáconos, y me atrevería a decir, y diaconisas, y estoy preparado para la conversación, y el de pastores. ¿Ok? Esos son los oficios que aparecen. ¿De acuerdo? Ahora, con esos oficios solamente son posibles si existe un llamado de parte de Dios que pone en el corazón de un hombre, en el pastorado, el peso de enseñar las verdades de Dios, instruir al rebaño de Dios a parecerse más a Cristo. Y con eso Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, 1 de Timoteo capítulo 3, pone una serie de cualidades que el que siente ese llamado debe de cumplir. Entonces yo creo que ese es un llamado y dentro del llamado Dios les da otros dones. Administración, enseñar, proclamar la verdad, caruso, el de poder también servir. O sea, el pastor Dios le da una serie de dones para llevar el oficio pastoral. En el caso del evangelismo, que creo que hay un don y pueden haber personas en la iglesia identificadas como evangelistas, lo que pasa es que nosotros vemos el evangelista solamente con un lente y creemos que es esta persona que está en la esquina con un megáfono. No era así, era una persona que podía pararse en los medios públicos, pero también tenía conversaciones muy intencionales en los medios privados. Entonces, ¿qué sucede? El llamado, hay mandatos en la Biblia a la santidad, hay mandatos en la Biblia a perdonar, hay mandatos en la Biblia a servir, a confesar, a orar, a apartarse de la inmoralidad. Son mandatos que el Espíritu Santo que mora en ti, dentro de ti, por el mismo proceso de santificación que está logrando en ti, te va moviendo a actuar. Filipenses capítulo 3, Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Y lo dice dentro del marco que dice, cuiden vuestra salvación, porque Dios es que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, el mandato es de todos. Y el mandato de servir con los dones que Dios nos ha dado también es de todos. Dios no le va a dar a nadie. Dios no tiene cristianos consumidores. Por eso usted va a ver que cuando una persona se hace miembro, lo animamos a que vea las opciones que tenemos de servicio, pero también donde Dios lo ha facultado para servir y que pueda responder a eso. Es interesante tu pregunta, porque todos los dones tienen un propósito, la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria del Señor. Y todos tenemos que responder a ese llamado. Ahora, el mandato de la Gran Comisión, Mateo 18,
y toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándole a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y dice, y esta es la parte que le da longevidad. Y dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los apóstoles no iban a vivir hasta el fin del mundo. Y los apóstoles, parte del ejercicio de enseñarle a los discípulos era, y de enseñarles a guardar todas las cosas que él había mandado, era guardar el mandato de ir y hacer discípulos, predicando el evangelio, bautizando. Luego cuando tú ves a Pedro que escribe la cita que te mencioné, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, Pedro, que le está escribiendo a la iglesia esparcida en Galacia, Capadocia y todos los lugares, le está diciendo que están quizá medio confundidos con su identidad. Esta es su identidad y su identidad tiene un propósito. Anuncia las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros no andamos evangelizando contando nuestra historia. Nosotros andamos evangelizando contando una historia que cambió nuestra historia. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo voy a compartir el evangelio, yo escucho la historia. Le hablo de la mayor historia, que esa persona cambia su historia y que cambió mi historia. Por lo tanto, y eso lo hemos enseñado en la clase de evangelismo, nosotros no andamos evangelizando, no, porque cuando yo estaba sin Cristo, y hoy voy a hablar de eso, está escrito el sermón, o sea, cualquier aplicación que usted vea, no lo estoy diciendo. Nosotros buscamos a Jesús muchas veces y enseñamos a la gente a buscar a Jesús por motivaciones incorrectas. Ven a Cristo que vas a tener paz. Los monjes del Tibet te pueden ofrecer paz también. ¿Entiendes? Entonces, all that to say, para no tomarme más tiempo, porque voy a hablar más adelante, nuestros dones son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, la gloria de su nombre, el mandato de la gran comisión y de ser evangelista y de ir y anunciar evangelio, de ahí evangelion, evangelio en griego, ser evangelista, es un llamado que tenemos todos los cristianos y hay personas que Dios le ha dado un don especial y una habilidad especial para proclamar ese evangelio. Ok, Paola, gracias, muy buena tu pregunta, Luis Fernando. Pues aquí pensando en todo esto, yo creo que Dios nos dio a todos sus hijos dones y talentos, a todos. Pero sabemos que después de que van pasando los días, los años, los meses, los cristianos, sí, sabemos, tenemos los talentos, pero ya eso se vuelve como costumbre, ¿no? Dios me dio el talento o el don para evangelizar, para ser pastor, para ser maestro, evangelista, y uno lo toma como a la ligereza. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque si no tenemos amor, de nada nos sirve. Porque hay otro versículo donde el Señor dice que si hablamos lenguas humanas y angélicas, pero no tenemos amor, de nada nos sirve. 1 Corintios 13. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona pasan los años y tiene el don de evangelismo o el don de maestro, pero si no tiene amor, no está cerca de Cristo, porque sí, Cristo es amor, ¿qué va a pasar? No es efectivo, no hay esa unción. Y lo va a hacer para su gloria. Exactamente. Lo va a hacer para entonces, su propia gloria. En vez de edificar a la iglesia, le hace daño. Pero dice, no, yo tengo el don de evangelista, yo tengo el don de pastor. Pero esa persona ha perdido su amor por Cristo, que es la esencia. El Señor es el que nos da la capacidad, nos hace transmitir el evangelio o el don que tiene esa persona. Sí. Entonces yo creo que aquí clave es estar siempre amando al Señor, no importa los años que estemos en el evangelio, amar a Cristo con todo nuestro corazón, y yo creo que de esa manera vamos a ser efectivos con los dones que Dios nos ha dado y podemos glorificar a Dios. Yo creo que esa es la mejor manera de poder ir desarrollando los dones, amar a Cristo con todo nuestro corazón. Y qué bueno que tú lo digas, porque yo creo que ese amor superior debe ser nuestro amor por el Señor. No podemos, Leo, ahora te doy, Leomar, nosotros no podemos pensar, lo voy a poner en positivo, si nosotros estuviésemos intencionalmente atesorando a Cristo por encima de todo, nosotros fuéramos más diligentes en responder al llamado que Él nos ha hecho a todos, ya sea de servir, de evangelizar, que es una manera de servir, de orar, que es una manera de servir, de dar, que es una manera de servir,
de interceder, que es una manera de servir, de administrar, que es una manera de servir. Si nosotros atesoramos a Cristo y entendemos, y ese es el ejercicio de nosotros como creyentes, es poder ser cautivados cada vez más por la obra de Cristo, el amor de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Que nosotros deseemos más a Cristo que cualquier cosa y obedecer a Cristo. El problema es que nosotros nos amamos más nosotros. Amamos más las cosas de este mundo, nos justificamos. Señores, y eso no nos va a llevar a tener una vida espiritual mediocre. Y lo veo muy claro en el testimonio de Simón, el mago, que vamos a ver hoy en el sermón. Entonces, Juan Diego, la última chance se lo voy a dar a Omar, que nunca habla. Yo nada más voy a decir dos cositas. O sea, que usted no obedece. Viendo toda la situación que no obedece, pasando. que Leomar, que le toca, usted le quiere, por amor a Leomar. Pero rápido. Por amor a Leomar. Por ejemplo, lo del llamado, lo del servicio y todo lo que hemos estado hablando, podríamos hablar de diferentes pasajes de la Escritura, pero lo que yo veo en el panorama es la falta de conocimiento de Dios a través de la palabra y la falta de oración. Termino ahí. Ok. Leomar, ¿te tomó el chance? ¿Se nos acabó el tiempo? Bueno, pero por amor yo te voy a dar. No, porque ahí me estoy tomando la gloria. Pastor, amor. Para contestar un poquito la pregunta de la hermana Blanca ya, en cuanto a las experiencias que uno vive en el pentecostalismo, porque yo también las viví y usted sabe que yo le pregunté eso. Si lo llevamos, yo estudio psicología, y si lo llevamos un poquito a la psicología, lo que le llaman la psicomatización, que es cuando el cerebro, ¿verdad?, se acostumbra tanto a algo. Por ejemplo, cada ambiente tiene una cultura, y la cultura del pentecostalismo, lo que normaliza al cerebro es ver el lanzar en el espíritu, en hablar en lengua, en que uno siente una corriente, en todo eso. Entonces el cerebro toma eso como parte de lo normal, lo lleva a somatizar, o sea, a convertir, a manifestar, a materializar algo que no es real en algo que el cuerpo lo materializa como es real. Como, por ejemplo, cuando yo recibí supuestamente el Espíritu Santo, yo sentí una corriente y brinqué y vi una luz y todo eso. Hasta que uno entiende que verdaderamente lo que dice la palabra, que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y uno entiende que esas son simplemente experiencias que el cerebro ya ha materializado, que en verdad no tienen ningún fundamento bíblico. Completamente. Vamos a ver eso más adelante. Miren, oye, ¿y por qué? Oye, te dieron hasta aplauso, Leomar. Tú somatizaste algo por aquí que... Déjame traer dos notas de balance antes de cerrar. Primero, señores, yo quiero que ustedes recuerden, y creo que probablemente lo tengan que añadir a la presentación otra vez, la próxima semana. El Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo está activamente trabajando todo el tiempo en nuestros corazones y en la iglesia. Cada vez que usted ve un perdido venir a Cristo, el Espíritu Santo le hizo el mayor de los milagros que se puede existir, que es traerlo de la muerte a la vida. Cada vez que su propia vida, Dios le hace un clic de su mente a su corazón, y usted ahora dice, no, que yo voy a reaccionar, es que no puedo actuar de otra manera, porque me siento llamado por el Señor a hacer esto. Es el Espíritu de Dios que está obrando. Cada vez que usted ve a un esposo decidiendo entre ser fiel y ser infiel, el Espíritu Santo está obrando. Cada vez que usted ve a una mujer que está decidiendo agradar a Cristo en su diseño, es el Espíritu Santo que está obrando. Cada vez que usted ve a alguien que está pidiendo perdón porque ha sido movido por el Señor, el Espíritu Santo está obrando. Cada vez que usted ve a alguien que perdona y tenía esa raíz ahí allá arraigada, es el Espíritu Santo que está obrando. El Espíritu Santo está completamente activo. Por eso usted va a ver que existe una verdad, como Juan 16 dice, Jesús dice que el Espíritu Santo tomará de lo que es mío y les hará saber. El Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo está completamente, activamente trabajando en este momento. Lo digo porque una de las reacciones que yo tenía ante cualquier movimiento que no fuera pentecostal es que yo decía, esos son fríos. Eso están apagados. Ahí no se mueve el Espíritu. Pero no se mueve el Espíritu ¿cómo? No se mueve el Espíritu como yo aprendí, o no se mueve el Espíritu como la Biblia dice que se va a mover.
trayendo al pecador arrepentimiento, santificando al perdido, produciendo el fruto apacible en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de la tentación, diciendo que no, en medio controlando la lengua. El Espíritu Santo está obrando, hermanos. Cada vez que usted hace así, dice, en una enseñanza o en un sermón, usted dice, wow, no lo había visto. Cada vez que usted, como he visto algunos, que en medio del mismo sermón el Señor lo está trayendo a convicción y salen de ahí a tomar una acción porque Dios mismo lo trabaja a convicción, el Espíritu Santo está obrando. Entonces, tengamos también cuidado de pensar, porque podemos caer en el otro extremo. Y yo cuando hable de las posiciones, por eso le digo, esta jornada viene muy buena y como lo hemos dicho anteriormente, esto es sin prisa y sin pausa. Pero cuando hablemos de las diferentes posiciones, vamos a hablar de las posiciones que hay con respecto a los dones. Mientras tanto, si usted quiere saber los próximos textos, venga la próxima semana, a la próxima hora en el mismo canal, porque este tiempo se nos terminó. Pero la invitación es la siguiente. Si usted no está de acuerdo con lo que estamos enseñando, vaya a las Escrituras y venga donde el pastor. Estamos en la mejor disposición de ver. Si por las Escrituras alguien dice, mira, las Escrituras enseñan ahí nos sometemos todos. ¿Ok? Ahí nos sometemos todos. La Escritura tiene que ser la autoridad y por eso tratamos de hacer una correcta interpretación de las Escrituras. Que el Señor nos ayude. Déjenme orar, vamos a preparar nuestros corazones para la cena del Señor. Hoy tomamos la cena del Señor, recordamos su muerte, su resurrección por medio de tomar los elementos. Esa es una ordenanza, una orden que Él dio. Y cuando venimos delante de Él y nos presentamos tal como somos, y podemos pedir perdón por nuestros pecados, es la obra del Espíritu Santo que nos ha permitido ver nuestros pecados, que no le pasó a Simón, el mago, como vamos a ver hoy en el sermón.